que es el siguiente paso evolutivo de los vehículos de transporte de infantería sobre cadenas. El siguiente paso evolutivo aquí es esto, ¿vale? Ojo, aquí un detalle muy, muy importante. Hasta ahora hemos estado solo hablando de vehículos que transportaban la infantería, de alguna forma u otra, ya sea que va sobre el chasis de un coche o sobre el chasis de un camión o un vehículo de transporte de infantería de toda regla, con 4x4, 8x8, ¿no? Y cosas así por el estilo. Y habíamos llegado al final lo que era el vehículo de combate de infantería sobre una plataforma de 8x8, ¿vale? Como ya habías dicho antes, después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes cogieron un camino distinto a los británicos y a los soviéticos y a los americanos, también a los franceses. Si no me equivoco, pero franceses... Tengo que mirar un momentito. Ah. 1973, sí, vale. Entonces, lo que aquí vemos, aquí ocurre una cosa muy importante. Mientras que todos los ejércitos van por vehículos de transporte de infantería, ya sea sobre ruedas, sobre cadenas o una mezcla entre esos dos, los alemanes cogen otro camino. Los alemanes desarrollan el primer vehículo de combate de infantería. Y en este caso tenemos, este es el Schützenpanzer HS-30, ¿vale? Este es el primer vehículo de combate de infantería, exceptuando el Mark V de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Que en realidad era un carro de combate que había sido alargado y había sido modificado, pero no había sido diseñado como tal, como vehículo de combate de infantería. Diseñado desde el principio, ¿no? Y este es el HS. Aquí los alemanes desarrollan el primer vehículo de combate de infantería. ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué desarrollan esto? La cuestión es muy simple. Vale. Cuando yo realizo un ataque blindado, ¿vale? Estoy lanzando ahí mis carros de combate hacia enfrente y vamos a suponer que yo tengo vehículos de transporte de infantería. Entonces, esos vehículos siguen a los tanques, por el ejemplo de un M3, ¿vale? Un M3 americano, el semi-oruga. Claro, esos vehículos siguen a los carros de combate, pero como armamento propio solo tienen una ametralladora media. Y en cuanto hay que combatir, hay que dar más potencia de fuego, más efectividad en combate, hay que desembarcar a la infantería, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en que cuando se realiza un ataque blindado y el ataque blindado va como debe, la velocidad de ataque es muy importante, ¿vale? La velocidad de ataque puede ser decisiva. Un ejemplo histórico muy, muy bueno es la campaña contra Francia en 1940, donde el ejército alemán, el grueso de las fuerzas blindadas alemanas se cuela por el bosque de las Ardenas, en una zona donde los franceses se creían que por esa zona no podían pasar ningunos vehículos blindados, ningunos tanques, y como no podía pasar por ahí, tampoco se rompieron el coco en hacer allí, en ampliar en esa zona la línea Maginot,
Pues entonces los alemanes se colaron por allí, cruzaron el río ese, no me acuerdo, ese famoso río francés, y luego ya a partir de allí ya fue velocidad, 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 a máxima velocidad para adelante, ¿vale? Entonces, cuando yo necesito, bueno, y luego el resto ya lo sabemos, las fuerzas franco-británicas que estaban en Bélgica, y en parte Bélgica y ya de camino también en parte hacia Holanda, pues fueron cortadas de las líneas de suministro de los puertos atlánticos y de París, ¿no? Y de ahí se montó esa campaña estaba ya prácticamente decidida, ¿no? Porque no recibían más, esas tropas que estaban ahí al norte no recibían más apoyo logístico y todas esas cosas. Y sobre todo debido a la gran velocidad de avance, se llegó hasta tal nivel con el caso de la séptima Panzerdivisión, que estaba bajo el mando de Erwin Rommel, que se la llegó a llamar la División Fantasma, porque avanzaba con tal rapidez que nadie sabía dónde estaba, ni siquiera los propios mandos alemanes sabían dónde estaba. Claro, entonces, ¿tú cómo vas a defender o a atacar a un enemigo si ni siquiera sabes dónde está? ¿No? Entonces, de ahí, obviamente, los alemanes aprendieron mucho, ¿eh? y de ahí surgió el concepto del vehículo de combate de infantería. ¿Cuál es la idea del vehículo de combate de infantería? La idea es que si yo sigo a los carros de combate en el avance, ¿qué es lo que pasa? El vehículo de transporte de infantería como vehículo de combate no aporta mucho. Sí, me transporta mi infantería, pero dejando la infantería aparte, solo tiene su ametralladora, ¿no? Y cuando yo hago un ataque blindado, yo quiero procurar no desembarcar la infantería. ¿Por qué? Porque si desembarco la infantería, entonces el ataque se ralentiza a la velocidad del infante, ¿no? Y eso afecta mucho a la velocidad. O sea, no voy a tener un efecto de división fantasma si mi infantería tiene que desembarcar y tiene que luchar a pie, ¿no? Y luego viene artillería de fuego enemigo, y luego viene la ametralladora y se cubren y no hay avance y cosas así por el estilo. Entonces, lo que aquí se quiere evitar con el vehículo de combate de infantería es se quiere evitar tener que desembarcar la infantería en todo momento. Entonces, con este vehículo ya tenemos un vehículo de combate propiamente dicho, con un armamento potente. En este caso, un cañón de 20 milímetros. Un cañón de 20 milímetros a inicios de la Guerra Fría. El AH-50 entró en servicio en 1958. 1958 entró este vehículo en servicio. Este vehículo podía destruir todo lo que se le venía enfrente que no fuese un tanque de combate. Si no es un tanque de combate, este vehículo lo puede destruir, ¿vale? Y entonces, claro, aquí ¿qué es lo que pasa? Que aquí ahora yo tengo un vehículo con un armamento potente, y entonces ese vehículo puede seguir el ritmo de los carros de combate y con su armamento hacer mucho más daño. Entonces, la idea es que en muchos casos, o en posibles casos, el daño que yo hago con el armamento de este vehículo es tan potente que no necesito desembarcar a la infantería que llevo. Y si no necesito desembarcar a la infantería, pues entonces yo aumento mi velocidad de ataque, ¿vale? Y de ahí la idea. Entonces, con un vehículo de transporte de infantería, como hemos visto antes, solo tiene una ametralladora media o pesada como arma. Eso está bien pensado para defensa personal del vehículo. Y claro, y cuando estos vehículos, en cuanto se topan con algún enemigo, la infantería tiene que desembarcar sí o sí. Con este ya no, porque tiene ya un cañón de 20 milímetros. Aquí ahora desembarcar infantería es opcional. O sea, aquí ahora ya solo voy a desembarcar infantería si la necesito sí o sí. Si no, no. Si no, la voy a dejar ahí montada y voy a seguir avanzando con el vehículo, con los tanques a máxima velocidad.
¿Vale? Muy bien. Entonces, siguiente paso evolutivo, que también hay que tener en mente que esto es que guarda también una relación con la tecnología armamentística de la época, es el BMP-1. El BMP-1 entró en servicio en 1966. O sea, 8 años después que la HS-30, o sea, que el HS-30, ¿vale? Entró este vehículo. Este vehículo, mucha gente dice que este era el primer vehículo de combate de infantería, lo cual no es cierto porque era este. Lo que pasa es que de este se olvidan muchos. Este vehículo no está mucho en la mente común, está un poco olvidado. Entonces, cuando la gente empieza a pensar, ¿cuál era el primer vehículo de combate de infantería? No, era el BMP-1, no, era este. Y luego después llegó el BMP-1. El BMP-1 tiene un concepto interesante, porque la idea de su diseño radicaba de tener que solucionar un problema táctico muy peculiar. Me explico. ¿Veis esto de aquí? Esto es el a ver, ¿cómo se llamaba esto? M29 Davy Crockett. ¿Vale? Esto era un arma nuclear. Era una especie de... Era un trasto un poquito más grande que una granada de mano. Bueno, un poquito, bastante más grande que una granada de mano. Y era, según tengo entendido, era el arma nuclear más pequeña que había. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos pasando? Estamos hablando del inicio de la Guerra Fría y estamos en pleno fetichismo de las armas nucleares. Inicio de la Guerra Fría, todos los dirigentes de esa época, todos pensaban en destruirse mutuamente con armas nucleares. Había un fetichismo ahí a tope que llegó hasta tal nivel como esto, donde ya se estaba hablando de una especie de ahí de un tubo, un cañón sin retroceso que te dispara un arma nuclear, a un par de kilómetros nada más, o sea, está muy cerquita. Y claro, si estás en una guerra en pleno fetichismo de armamento nuclear, ¿qué es lo que pasa? Que la idea de transportar infantería, desembarcarla, para luego ir luchando a pie en un campo de batalla nuclear es un disparate, ¿no? De ahí que los rusos, o mejor dicho, los soviéticos, desarrollasen el BMP-1. El BMP-1 tiene dos peculiaridades. Una es que lleva un cañón de 73 milímetros. Y la segunda es que, no sé si se ve aquí en estas fotos, pero se ve aquí unos orificios laterales muy raros. Vemos también aquí unos periscopios que van hacia el lateral y hacia el frente, diagonal hacia el frente. Y en estos orificios, no me acuerdo ahora mismo el nombre, son troneras, donde los infantes sacan, o sea, colocan sus rifles de asalto y disparan hacia los laterales afuera para seguir luchando. O sea, la idea de este vehículo era llevar un vehículo con un armamento potente, pero que pudiese seguir aprovechándose de alguna forma de la infantería que transporta, sin exponerla a los peligros de un campo de batalla nuclear. Porque este vehículo tiene protección química, nuclear y biológica. O sea, protección INPQ. Entonces esa es la idea. Donde digo, vale, yo no puedo abrir las escotillas para que los soldados salgan y se pongan a disparar, ni tampoco puedo desembarcarlo porque está todo lleno de mierda atómica, cosas así por el estilo.
y radioactiva. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Pues pongo esas troneras. Y así los infantes pueden seguir luchando desde dentro del vehículo sin exponerse. Y una idea también por qué llevaban ese cañón de 73 milímetros era por dos motivos. El cañón, los BMP-1 llevaban un misil anticarro, ¿no? el Malyutka. Y ese misil anticarro tenía un alcance que iba entre 500 metros y 3.000 metros de distancia. Y dentro de 500 metros, o sea, a menos de 500 metros ese misil no funcionaba. Y para cubrir ese espacio de 500 metros se tenía este cañón de 73 milímetros. Por entonces tenía una carga hueca y por entonces podía destruir cualquier carro de combate enemigo con un solo impacto. ¿Por qué? Porque no solo es la era del fetichismo del armamento nuclear, es también la era dorada de la carga hueca, donde cualquier carga hueca prácticamente pueden reventar cualquier blindaje o la amplia mayoría de los blindajes. Todavía tengo que revisarlo porque es una cosa que tengo todavía pendiente, es que tengo que hacer una comparación de los blindajes de los carros de combate de esa época y las armas anticarro de esa época. Y quiero ver si efectivamente las cargas huecas de esa época podían contra todos los blindajes que habían. Porque yo sospecho que no podían contra ciertos carros pesados. Pero es una sospecha. Todavía tengo que estudiarlo a ver si esa sospecha se confirma o no. ¿Vale? Otro motivo por qué se instaló este cañón, esto es una cosa que yo creo, no sé si efectivamente los soviéticos estuvieron pensando en eso, pero a mí es lo que más lógica me da, porque con un cañón automático yo hago fuego de supresión. Entonces yo disparo contra una posición enemiga o fuego de supresión, y mientras estoy haciendo ese fuego de supresión, mi infantería se embarca, se acerca a esa posición y la toma luego en combate cercano. Pero aquí estamos en un contexto nuclear. Entonces, por lo tanto, no va a haber, no voy a desembarcar mi infantería. Si no desembarco mi infantería, entonces no tengo realmente que hacer fuego de supresión. Sino lo que aquí ya tengo que hacer es disparar directamente contra posiciones y trincheras y destruirlas de un único disparo. Para hacer eso, un cañón de 73 milímetros a la carga explosiva de un calibre 73 milímetros es lo mínimo necesario para destruir una trinchera. Y eso es mejor que un cañón automático, ¿vale? Entonces, de ahí, esa es otra sospecha que yo tengo porque introdujeron ese cañón. Lo que sí está claro, el cañón lo introdujeron, por un lado, para cubrir esos 500 metros, donde el misil anticarro no podía actuar. Pero yo sospecho también que también lo introdujeron porque no tenían que hacer fuego de supresión, porque se supone que dentro de un contexto nuclear la infantería no va a desembarcar, por eso sería un disparate. Vale, muy bien. Pues seguimos pasando. Aquí lo vemos de nuevo. Luego ya, siguiente paso evolutivo de los alemanes, ya en 1971, tenemos el Marder, ¿vale? Que es un vehículo de combate de infantería bastante más evolucionado y mejor que el HS-30, ¿vale? Aquí en esta época, luego los franceses, 2 años después, los franceses introducen la MX-10P, creo que se llamaba P, sí, la MX-10P, en 1973 empiezan a producirlo en serie, ¿vale? Y aquí, ojo, son los franceses, o sea, son los soviéticos, los franceses y los alemanes los únicos que tienen vehículos de combate de infantería. Todos los demás siguen todavía con vehículos de transporte de infantería. Así que, de nuevo, ojo, el vehículo de combate de infantería es un concepto de la Guerra Fría. Un tipo de vehículo de Guerra Fría, ¿vale?
Luego ya, siguiente paso evolutivo, ya a partir de mediados o sea, ya a partir de los años finales de los años 60, principios de los años 70, tanto Occidente, o sea, tanto la OTAN como los soviéticos se dan cuenta que librar una guerra nuclear sería un disparate absoluto y aseguraría la destrucción mutua. Entonces, de ahí que ya en 1988 los soviéticos sacaron su primer verdadero vehículo de combate de infantería propiamente dicho, clásico, el BMP-2. Aún así, de nuevo aquí vemos también, tenemos el armamento y todo esto, un cañón automático, o sea, ya va por la misma línea que los alemanes y los franceses, pero siguen, por si acaso, siguen teniendo aquí las troneras laterales con los periscopios. Por si hay que seguir luchando, dentro de un contexto nuclear, hay que seguir luchando dentro del vehículo, desde dentro del vehículo. Bien, sí. Luego ya, en 1980, perdón, a ver, ¿cuándo fue esto? Bradley, ¿cuándo entró esto en servicio? Segundo, no me equivoque, no diga una chorrada. 1981, efectivamente, sí. O sea, solo un año después de que los soviéticos introdujesen el BMP-2, entra en servicio el Bradley, ¿vale? Y aquí vemos otro detalle. El Bradley es, hasta el día de hoy, el único vehículo de combate de infantería del ejército americano. Es el único. Ahora ha llegado otro, que es el que acaba de introducir, que son los Stryker con el cañón de 30 milímetros. Pero eso están empezando a llegar recientemente. Pero hasta entonces, o sea, hasta hace muy poco, este era el único vehículo de combate de infantería del ejército americano. Y luego ya en 1984 los británicos se unen a la fiesta con el Warrior. ¿Vale? Y luego ya en 1987 los soviéticos vuelven a ir a usar otra vez un camino mixto, un concepto mixto entre BMP-1 y BMP-2, y surge ya en 1987 el BMP-3. Ojo, el BMP-3 es un vehículo de la Guerra Fría. No es de la actualidad. Ya estaba en la Guerra Fría, ya estaba en servicio en 1987. ¿Vale? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues un vehículo que reúne ambos conceptos. Tenemos un cañón de 100 milímetros de baja presión, o sea, significa que solo puede disparar munición explosiva, ya sea carga hueca o alto explosivo. No puede disparar flechas o munición cinética. Y ya está. Y su armamento. Y era también un vehículo que también reunía el concepto aquí con esas ametralladoras frontales, por si acaso no tener que desembarcar. Lo que sí hicieron es que eliminaron aquí las troneras laterales, ¿no? Y a cambio introdujeron estas ametralladoras frontales laterales. Aquí el conductor está sentado en el medio y a la izquierda y a su derecha tiene un infante, y luego aquí está el comandante y el artillero. ¿Vale? Siguiente paso evolutivo, ya volvemos otra vez a la clasificación de pesos. Es un concepto nuevo de la actualidad, que antes no existía. Durante la Guerra Fría solo existían vehículos de transporte de infantería y todo eran muy por debajo de las 20 toneladas. Y luego y solo había ese peso, no había otra cosa. No, ¿vale? Y luego estaba el vehículo de combate de infantería, que era más pesado, que era poco menos de 20 toneladas o por encima, ¿no? En algunos casos, no en todos. ¿Vale? Y luego ya ahora con la guerra moderna, volvemos otra vez de nuevo, tenemos
muchos avances industriales, tenemos el concepto de la modularidad, tenemos ahora el concepto de todo tipo de guerras que requieren distintas soluciones, ¿no? O sea, guerra baja intensidad, alta intensidad, mantenimiento de paz, guerra híbrida, guerra proxy, todas esas cosas. Y ya ahí vamos de nuevo ahora por distintos pesos. Entonces, ahora tenemos vehículo de combate de infantería sobre cadenas ligeros, ¿no? Ligeros como por ejemplo el AMX-10P, peso medio como el Kurganets, ¿vale? O un peso pesado como el Nammer, como aquí vemos, ¿vale? Y ya está. En fin, esa es la cosa. Entonces aquí, resumiendo, hay que tener en mente que, pues eso, que el precursor del vehículo de combate de infantería ya se creó durante la Primera Guerra Mundial, o bueno, se creó y se probó durante la Primera Guerra Mundial, pero no llegó a nada. Entonces ya desapareció por completo durante, sí, más o menos medio siglo, para luego volver otra vez a aparecer, pero esta vez no bajo los británicos, sino bajo los alemanes. Y luego poco después los rusos, y después de los rusos los franceses se unen a la fiesta con sus propios vehículos de combate de infantería. Y luego ya llegan los americanos y los británicos. Entonces eso es una cosa que hay que tener en mente. Y ojo con la idea, la idea de este vehículo era, al principio la protección no estaba realmente pensado para dar mucho más protección que una PC, daba un poquito mejor de protección, pero no más. Pero la idea era sobre todo aumentar la velocidad de ataque. O sea, no tener que en cuanto yo me tope con un enemigo, no tener necesariamente que tener que desembarcar mi infantería cada vez y así ralentizar la velocidad de ataque. Porque si puedo solucionar el problema con los cañones de los tanques y con cañones automáticos, pues entonces mejor así, ¿vale? Aquí con esta categoría de vehículos, desembarcar a la infantería para combatir es ahora solo opcional. Y finalmente, aquí también volvemos a ver el mismo proceso que con los dragones de las épocas anteriores, de las épocas históricas anteriores, donde veíamos al principio un infante que utiliza un caballo, o sea, un medio de transporte, para llegar de A hacia B en un campo de batalla, desembarcar y luego luchar como infante. Y luego más tarde evoluciona hacia tal nivel de que aprende a luchar desde el caballo, donde ahora puedo luchar desde el caballo o puedo desembarcar. Exactamente lo mismo ocurre con esta categoría de vehículos, con este nuevo concepto, donde ahora desembarcar es solo opcional.